¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Tenemos todas nuestras pantallas divididas, claro, y podríamos sumarle también el partido de la selección, que es otro de los hitos que va a marcar este día martes. Pero estamos muy pendientes. Tenemos ahí a un costado la exposición que hace hasta ahora la defensa del presidente Sebastián Piñera, su abogado, en esta dúplica. Tiene 45 minutos. Recordemos que se requieren 2/3 para que se apruebe esta acusación constitucional. Estamos hablando entonces de 29 votos. Eso, vamos a estar con toda nuestra atención puesta, pero al otro costado de la pantalla tenemos el debate presidencial de ayer, debate clave en la última semana, buen rating, 20 horas y varias polémicas y temas a analizar, Roberto. Y uno de ellos, sin duda, es la participación de José Antonio Kast, que había tenido una evaluación positiva en otras instancias anteriores, pero que ayer tuvo tal vez que enfrentar una instancia que lo complicó bastante, para ser bien claros respecto a lo ocurrido. Sí, podríamos decir tal vez que fue el candidato que recibió más alusiones de parte del resto de los candidatos. De hecho, por ejemplo, cada vez que Marco Enríquez o Minami se refería a él, José Antonio Kast marcaba en una hojita las veces que lo nombraba. Y de esta forma, mientras corría el debate, recibió distintos ataques de los distintos candidatos y también tuvo un momento muy candente con nuestra colega Maca Pizarro, quien también le preguntó sobre lo que decía su programa de gobierno acerca de la construcción, creación de termoeléctricas en nuestro país. Tenemos varias declaraciones, varios momentos claves de lo que fue el debate el día de ayer. Ahí también en pantalla Gabriel Boric, quien también recibió varios ataques del resto de sus contrincantes. Y vamos a empezar hablando de justamente este momento que se produjo entre José Antonio Kast y la pregunta de Macarena Pizarro, tal vez el momento más duro para él, donde él dijo: no, yo no he propuesto ninguna creación de una termoeléctrica en nuestro país. Sin embargo, termoeléctrica nueva, ahí se complicó con respecto a ese concepto. Claro, sin embargo la periodista le retrucó y le dijo: sí, esto es lo que propone su programa y esto fue lo que pasó el día de ayer. Escuchemos. Abrir nuevas centrales. Sí, dice, respecto a las nuevas, perdón, 385, ya. Dice toda nueva termoeléctrica. ¿A qué se refiere entonces? Toda nueva termoeléctrica que no va a existir. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a nueva de cuándo? Si es nueva, es nueva. De las nuevas que inauguraron en los gobiernos de Bachelet. No, nosotros no vamos a inaugurar ninguna. Esa ya no vamos a inaugurar ninguna nueva termoeléctrica. Bueno, queda hecho el punto. No vamos a inaugurar ninguna nueva Queda hecho el punto. Mire, le digo, lo dice, no vamos a inaugurar ninguna lo dice nueva en el punto termoeléctrica. 300, ustedes dicen que va a haber nuevas termoeléctricas a carbón, de alta calidad, pero a carbón. Mi pregunta es... Si lo dijera, lo rechazo, no vamos a hacer ninguna. Si o sea, lo que dice en su programa no es lo que usted piensa. Si lo escribió usted. A ver, yo reconozco un programa de 826 puntos. Si hay uno que tenga algún problema, uno lo puede modificar. ¿Sabe cuál es el cálculo de largo plazo del PIB tendencial para Chile? A ver, depende de qué economista usted quiera mencionar. No, el cálculo es uno solo y todos coinciden en el mismo. Todos dicen que en el fondo la deuda y el tema del PIB es la deuda del 40% del PIB y en eso nos vamos a establecer. Pero lo que yo estoy diciendo... Pero el PIB tendencial de largo plazo es Chile. ¿Sabe cuál es todo el cálculo que se hace? No lo sé. Ya. Bueno, ahí está, y la verdad es que él mismo reconoció luego en el punto de prensa que este no fue un debate televisivo bueno para él. Él se excusó planteando que tal vez le habían preguntado de temas que no eran los de su mayor dominio, y precisamente después, cuando habla del PIB tendencial, dice que es un concepto técnico que tal vez él no maneja. Él finalmente reconoce, y hasta se le preguntó si se sentía bien o no, porque estaba, la verdad es que bastante pálido, hasta un poco demacrado. Él reconoce que hay otro candidato que precisamente le dice: te sientes bien, y esto ha repercutido además en la prensa internacional, quien precisamente ha hecho una evaluación en torno a un debate presidencial que tuvo como principal flanco a José Antonio Kast, no solo en lo ocurrido con las preguntas que les hizo los periodistas, sino además también de los otros candidatos presidenciales. Vamos a revisar precisamente las alusiones directas que se le hizo por parte de Gabriel Boric, de Jasna Proboste y además también de Sebastián Sichel. José Antonio, subsidio solo para familias casadas. No es así. Página 172 de tu programa. A los jubilados se les quiere subir la pensión solo en las Fuerzas Armadas. Página 51 de tu programa. Perdona, ¿72 dijiste? Coordinación para perseguir activistas de izquierda. Página 27. Perdón, la primera era 172. Prohibición del matrimonio igualitario. Página 81. Eliminación del Ministerio de la Mujer y obligación a una niña violada a ser madre. Página 171. La verdad es que aquí hay una serie de actos discriminatorios que
ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los derechos humanos de todos y todas. Él se opuso a la cumbre climática en Chile, la COP. De hecho, tiene Twitter hablando de no es más que un encuentro de burócratas en Chile. Se votó contra la ley Cholito, votó habló además de las leyes de los arbolitos. La verdad, para mí hay temas que sí son fundamentales. La protección de la mujer, la protección del medio ambiente, la defensa de la democracia a todo evento. Y esas cosas no están resueltas. Estoy muy contento que él esté tan convencido de apoyarnos a nosotros en segunda vuelta, porque sé que vamos a pasar, pero para apoyarlo no solo basta ser opositor a Boric y lo que él representa, sino también pensar más en el futuro de Chile que en el pasado. Respecto de Krasnov, a quien él ha señalado que su amigo lo ha visitado en Punta Peuco y quien el día de hoy ha sumado nuevas condenas, 650 años de condena. Entonces, aquí no es un tema en que haya sido una mala interpretación que le haya dado la prensa internacional a una decisión que lo ha dicho, tal como se lo ha planteado Sebastián Sichel. Es lamentable que una persona desconozca el que durante los días previos a la elección democrática en nuestro país se seguía torturando, se seguía encarcelando, se seguía relegando. Bueno, José Antonio Kast fue interpelado por temas de, por ejemplo, derechos humanos, medio ambiente, temas valóricos, gobernabilidad, y el mismo candidato se quejó al final del debate, cuando tenían un minuto para decir lo que quisieran, que él extrañó que no se le preguntara sobre, por ejemplo, delincuencia, seguridad, narcotráfico, todo lo que está pasando en la Araucanía. Él extrañó que se le preguntara de eso, fue la crítica o la queja que hizo el candidato del Partido Republicano. Pero también se habló, como decíamos, de temas valóricos. Por ejemplo, Marco Enríquez Ominami se refirió al aborto, y un momento también particular fue cuando el candidato Artés se le preguntó qué haría él si tuviera que enfrentar protestas en Plaza Italia, y él dijo: yo lideraría esas protestas, yo iría a Plaza Italia para protestar con el resto de la gente. Escuchemos qué dijeron ambos candidatos. No estamos diciendo si nuestros valores son vida o muerte, estamos diciendo que no se vayan presas las mujeres después de una violación. Hay que evitar la violación, pero ocurren un conjunto de desafíos de una vida muy difícil, y yo no quiero que nunca más una mujer, después de un trauma como es el aborto, lo que le espera es un furgón de carabineros. Es simplemente una visión. Fui el primer autor único, fui tratado de, olvídense, los insultos como estoy acostumbrado, y aquí estamos con un gobierno que corrigió con las 3 causales, del cual también soy el autor. ¿Cómo pueden hablar de gobernabilidad? Es difícil, como se llama, escucharlos hablar de eso, cuando el sistema neoliberal se cae a pedazos. Es divertido hablar sobre Nicaragua, como hace, ¿cómo se llama?, Boris, ¿ya? Y decir que el PC se ha alineado. Yo le voy a decir a Boris que gran cantidad de jóvenes de las juventudes comunistas, inclusive candidatos a diputados, algunos, están apoyando la candidatura mía a partir de las declaraciones que usted ha hecho. Había mucha tensión porque efectivamente se trata de un debate clave, decidor. Hay una gran cantidad de chilenos que todavía no tienen resuelto quién va a elegir el próximo domingo. Además, también un rating que acompañó en un horario que acomodó muchísimo más a las personas porque no tuvieron que trasnochar. Bueno, ahora la gran duda y lo que tienen todos los analistas en este momento discutiendo es cuánta incidencia puede tener, porque efectivamente no sabemos cómo la gente vota, si esto determina o no, pero sí es una instancia que obviamente hace que tengamos un voto mucho más informado y conocer cuáles son las posiciones de los candidatos en temas bien trascendentes. Luego fue el momento de poder explicar, de repasar algunas situaciones que ocurren en los debates televisivos. Ahí hubo un encuentro con la prensa y vamos a repasar también cuáles fueron sus palabras post-debate. Fue un debate donde echamos de menos hablar de presente y futuro. Fue un debate más bien enfocado al pasado, pero no se pudo hablar. Creo que las encuestas están acertando, porque claramente, como enfocaron casi todos los candidatos su oratoria y sus planteamientos respecto de mí, eso quiere decir que vamos bien y que hay algunos más preocupados que otros. Claramente no me acompañó el maquillaje, entonces estaba un poquito pálido, tanto que otro candidato me dice: ¿te sientes bien? No, me siento estupendo, estoy feliz de la vida aquí, pero claramente el maquillaje no me acompañó. En este formato de 3 minutos y medio, que se van agotando de manera... Bueno, el tiempo siempre corre igual, pero uno a veces le cuesta mucho entrar en profundidad en ciertos temas que merecen tener algo de mayor desarrollo. Por ejemplo, crisis climática, COP26,
los desafíos que tenemos en Chile para adaptación, creo que nos quedamos cortos. Creo que, bueno, ha sido una tónica en general los debates. Siempre uno queda con gusto a poco en temas, por ejemplo, de descentralización. Hablamos muy poquito de regiones, de infancia, de cultura, de ciencia. Yo muy contento, creo que los debates son una fiesta de la democracia porque permite que los chilenos veamos qué es lo que queremos para Chile. Yo quiero brindarle esperanza, quiero brindarle optimismo a un país que está cansado de la división, que necesita hacer cambios sin violencia, y creo que el debate permitió que planteáramos lo más importante, que estamos preocupados de las personas y su futuro. Quedé impresionado por el nivel de fantasías, de demagogia que existe y de ofertones en los momentos de debatir, ¿no? Y cómo hoy día todos reconocen que el neoliberalismo es malo, bueno, con excepción de Kast, pero los demás que han administrado el sistema neoliberal, que lo han perfeccionado, hoy día también dicen que es malo. Esta es la democracia, y cuando uno saca a la pizarra al candidato doctor Miedo, empieza a patinar, porque no se sostiene ni el plan económico. Todo es chaya y miedo, violencia. Violencia contra las mujeres, por tanto, este fue el primer debate. A ratos, como una pelea ahí de machos alfa, y nos pareció bien importante que a partir de eso también hiciéramos mayor conciencia de la necesidad en que las mujeres queremos recuperar nuestra voz y no queremos que los hombres sigan siendo voceros de nuestros problemas, de nuestras aspiraciones, de nuestras esperanzas. ¿Cómo habrá repercutido este debate en las encuestas? Difícilmente lo vamos a saber porque de aquí en más, de aquí al domingo, no se pueden revelar datos de encuestas. Sin embargo, muy probablemente hubo algunos movimientos en el apoyo que tienen los distintos candidatos. Hay que ver cómo pudo haber fluctuado, por ejemplo, el voto de la izquierda, centroizquierda, entre Gabriel Boric y Jasna Proboste. Cómo pudo haber fluctuado también el voto de la derecha entre Sebastián Sichel y José Antonio Kast después del debate de ayer. Pero también hay una gran masa de indecisos que tal vez con este tipo de instancias podrán ya decidir su voto de cara al domingo. Vivi, ¿tú ya tenías claro tu candidato? ¿Lo reafirmaste ayer o todavía tienes alguna duda? Me voy a guardar esa respuesta. Bien. Bueno, y uno de los temas que precisamente estuvo en análisis es, por ejemplo, si Sebastián Sichel lograba capitalizar o no este tropezón de José Antonio Kast, que es lo que ocurre también con una Jasna Proboste, que algunos decían que podría haber aprovechado un poco mejor esta instancia, porque claro, los que estaban encabezando sabían que tenían en este momento que enfrentar probablemente muchos de los cuestionamientos que venían de los otros candidatos que están, según las encuestas, que también sabemos que han sido cuestionadas en el último tiempo, con menos posibilidades. Pero ¿qué pasó en el día post? ¿Qué ha ocurrido durante esta jornada? ¿Cómo se levantaron? ¿En qué actividades han estado? Bueno, todo eso nos va a contar hasta ahora Consuelo Aguilera, que tiene esos detalles y pudo percibir ahí los estados de ánimo post esta instancia televisiva que sabemos que es bien trascendente. Vamos a ver también qué va a ocurrir, ya no queda nada para esa elección. ¿Qué tal? Hola, Consu. Hola Vivi, Roberto, muy buenas tardes. No hay tiempo que perder, han dicho todos los candidatos, y es por eso que hoy desde muy temprano estuvieron realizando una serie de actividades que sin duda también estuvieron marcadas por el balance que hacían los mismos candidatos y también sus comandos respecto al debate del día de ayer, este último debate televisado, al menos de lo que queda de esta campaña presidencial. Algunos decían que estaban bastante tranquilos, otros quizás un poco preocupados con lo que había sucedido el día de ayer. Particularmente vamos a comenzar comentando lo que señalaban desde el comando de José Antonio Kast. El candidato hoy estuvo reunido con la directiva de la CPC, como lo han hecho también otros candidatos, para abordar justamente las propuestas económicas, algo que se le cuestionó el día de ayer por falta de precisión en algunas cifras. En ese sentido, lo que decía el candidato es que efectivamente cometió un error, pero que cree que fue porque no entendió bien la pregunta y que por eso se generó esta especie de confusión, pero que de todas formas él tiene claro cuáles son sus propuestas en materia económica. Se las presentó a la CPC, fueron algunas respaldadas también por este organismo, aunque ellos señalan que aún consideran que el programa más equilibrado en materia económica es el programa de Sebastián Sichel. También se le consultó a José Antonio Kast cuál era el balance que hacía él, si es que quizás había pecado un poco de exceso de confianza, porque se le vio débil no solamente en ese punto, sino que también en otras materias. Particularmente recibió
recibió bastantes ataques, podríamos decirlo, de los otros candidatos por la agenda valórica que impulsa el candidato. Y en ese sentido, él reforzaba lo mismo que dijo el día de ayer, que sentía que prácticamente los candidatos se habían organizado en su contra para atacarlo, ya que sabían que él era el que iba liderando las encuestas, al menos hasta hace unas semanas, cuando pudimos dar a conocer esas últimas encuestas de cara a estas elecciones presidenciales. Y también aprovechó esta ocasión para referirse, por ejemplo, a la polémica que se generó con Macarena Pizarro, una de las periodistas que estuvo a cargo del debate, una vez que él le consultó cuál era su estado civil. Lo que decía el candidato es que bajo ningún punto él quiso ofender justamente a la periodista, pero que consideraba que esa información era relevante para poder abrir la conversación en ese sentido. De todas formas, a través de las redes sociales han condenado bastante esa actitud del candidato presidencial. Pasemos entonces a revisar parte de lo que dijo el candidato respecto a su desempeño en el debate del día de ayer. Candidato, buenas noches. Lo que pasa es que no pensé que todos mis contendores se iban a aprender de memoria todo mi programa. Y claro, los felicito porque aprobaron con estrellita, pero no, yo creo que yo siempre he hablado con honestidad, con transparencia, y si hay algo en lo cual no tengo el conocimiento acabado, lo digo cuando me hablan del PIB tendencial, que claramente yo siempre hablo de crecimiento esperado, y por lo tanto quizás no entendí el concepto, pero la palabra que usaron, pero el concepto lo manejo perfectamente. Y si alguien quiere quedarse en el puro concepto, bueno, bien por él, pero yo de crecimiento sí sé, sí hablo. Y el otro fue el tema de las termoeléctricas, que claramente yo lo que he dicho es que yo no inauguraría una nueva termoeléctrica. Y no veo nada de malo en que uno no sepa todo a la coma. Hay entonces la explicación de José Antonio Kast respecto a estas dudas entonces que surgieron luego del debate, porque se consideraba que el candidato no estaba seguro de qué era lo que decía finalmente su programa de gobierno. A través de las redes sociales y también algunos medios de comunicación, algunos expertos, analistas políticos sobre todo, han señalado que el gran perdedor, por decirlo de alguna forma, de este debate fue justamente José Antonio Kast, pues se le vio inseguro en estas materias. Y en ese sentido es una postura que comparte Marco Enríquez Ominami, quien hoy también tuvo algunas actividades en la mañana, presentó su propuesta en materia de pensiones y ahí también sin duda se le consultó por el tema del debate, y él dijo que muy por el contrario la campaña presidencial no estaba llegando a su término, sino que estaba recién comenzando, porque hoy comenzaba la caída de José Antonio Kast. Eso fue lo que dijo el candidato, haciendo alusión justamente a estas temáticas que no le favorecieron finalmente a la candidatura de José Antonio Kast el día de ayer. Y lo otro que también decía Marco Enríquez Ominami es que cree que esto lo va a favorecer a él en las elecciones del día domingo, porque se le vio bastante seguro, en un tono quizás un poco más conciliador, sin caer en peleas con los otros candidatos, sino que apuntó directamente todos sus dardos, por decirlo de alguna forma, a marcar las diferencias con José Antonio Kast, a quien incluso catalogó o nombró como Doctor Miedo, señalando que lo que estaba tratando de hacer el candidato era justamente dar esta sensación de miedo para que las personas no votaran por Gabriel Boric. Pasemos entonces a revisar parte de lo que dijo el candidato durante esta jornada. Él se veía bastante contento y bien alegre, de hecho incluso dijo que el debate había sido un éxito para él y para su comando. Creo que efectivamente ayer el gran perdedor fue el doctor Miedo, porque su estrategia de aterrar a Boric y aterrar al país tuvo un límite, que fuimos nosotros. Con nosotros no, a mí no me da miedo José Antonio Kast. Fui diputado con él y sé exactamente lo que representa: la violencia, la inexactitud y la mentira. Eso es. Ayer el periodismo hizo un gran trabajo, porque le demostraron página por página que era mentira. Mentira, mentira, mentira. Es la explicación de la subida de Kast. Y ayer comenzó la caída de Kast porque lo enfrentamos. Ahí entonces las impresiones de Marco Enríquez Ominami, tal como ustedes lo veían, el candidato está bastante tranquilo, dijo que durante lo que queda de esta campaña va a seguir realizando actividades, de hecho ya tiene planificado para el día de mañana reunirse con la directiva de la CPC, tal como ocurrió el día de hoy con José Antonio Kast. Y otro de los candidatos que también tuvo actividades durante esta jornada fue Sebastián Sichel. A él también se le consultó sin duda por lo que ocurrió el día de ayer durante el debate, esto porque él había anunciado durante la semana que esperaba que este debate estuviese absolutamente centrado en las ideas, en las propuestas y no en ataques directos entre los candidatos. Y de hecho se le pudo ver a él en un tono bastante más conciliador que lo que habíamos visto en ocasiones anteriores. De hecho, cuando comenzaban las discusiones a subir un poco de tono entre los candidatos,
candidatos. Él intervenía, trataba de moderar la situación, señalando que no era necesario caer en ataques personales entre los candidatos, y al parecer eso también fue valorado por su electorado, pues también a través de las redes sociales y también algunos analistas han señalado que efectivamente este tono un poco más conciliador le favorece a su carrera presidencial. Así que el balance que finalmente hacían desde su comando durante esta jornada también es un balance positivo. Están sin duda muy expectantes de cómo esto pueda influir en los votantes de cara a las elecciones de este domingo. Escuchemos parte de lo que dijo el candidato. No las elecciones como las... De mucha gente que quiero mucho y me felicitó, de mi familia, y también de gente que estoy muy contento que volvió a entusiasmarse con un proyecto colectivo. Así que todas fueron bienvenidas. Decimos hoy día, vamos a ganar, porque estamos hablándole a los chilenos y no solamente a aquellos que quieren hacer análisis. Y lo segundo, respecto a los que van y vuelven, yo lo dije, la gran mayoría de los partidos ha estado con nosotros siempre. Hay algunos que sufren un mal que se llama encuestitis. Como no hay encuesta, ahora parece que están con entusiasmitis. Así entonces el candidato de Chile Podemos Más retomó de cierta forma este tono un poco más dialogante durante el debate, y sin duda esto podría influir eventualmente en aquellos votantes que aún están indecisos. Lo importante y en lo que coinciden sin duda todos los candidatos es en que las personas vayan a votar, hacer de nuevo esta invitación de que acudan a las urnas el día domingo, porque lo más importante es que, independiente de la opción política que tengan, efectivamente haya una gran participación ciudadana. Eso es fundamental. Quedan 5 días. Lo de ayer puede haber tenido una incidencia importante, pero ya nos concentramos absolutamente, y ojalá todo el proceso se ve de forma idónea, con una alta participación que siempre además también ayuda a la democracia. Muchísimas gracias, Consuelo.